Buenas tardes a todos. Pues bien agradecidos con Dios como cada miércoles de poder estar aquí compartiendo la palabra. En esta ocasión ya el segundo miércoles que nos toca compartirlo de esta manera, donde estamos pues a puerta cerrada, pero eso no nos va a detener para seguir compartiendo la palabra. Realmente creemos firmemente que son momentos que necesitamos estar compartiendo juntos, necesitamos estar escudriñando las escrituras, que el Señor habla en nuestro corazón. La palabra de Dios va a traer paz a nuestro corazón y va a traer certidumbre en la incertidumbre. Entonces estamos convencidos de que hay que seguir sirviendo al Señor de esta forma, y le damos gracias a Dios por la tecnología, porque podemos hacerlo virtualmente aunque no estemos aquí presentes. Y bueno, le damos gracias a Dios por eso. Vamos a disponernos a orar antes de empezar con el mensaje de hoy. Vamos a darle gracias a Dios por estar aquí. En mi caso del Rix, saludos allá arriba en cabina, y bueno, a todos los jóvenes en casa y los que reciban esta palabra, pues Dios los bendiga a todos. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque nos permites de esta manera, Señor, compartir de tu palabra, escudriñar las escrituras, que hables a nuestro corazón, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Padre, nos revele tu palabra, que nos revele a Jesucristo en todo esto que estamos viviendo, Señor, que seas absolutamente tú en medio de nosotros, Señor, que nos revele esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que tu palabra nos habla. Estamos viviendo tiempos, Señor, donde te necesitamos fuertemente, Señor. Todo el tiempo te necesitamos, Padre, pero ahorita estamos viendo una atmósfera de mucha incertidumbre, Padre. Yo te pido que tu Espíritu Santo venga y nos traiga certidumbre a nuestro corazón, que nos traiga firmeza a través de tu palabra, Señor. Te pido que prepares nuestras tierras, nuestros corazones para esa semilla que vas a sembrar en nosotros, y te pido que nos uses, Señor, para eso. Tú sabes que no tenemos la capacidad, Señor, de hablar de tus cosas, de esta tarea que has puesto en nuestras manos, pero tu Espíritu Santo nos lleva a cumplir esta labor por encima de nosotros mismos, sino es tu poder, tu Espíritu Santo, tu capacidad que Señor, hace que tu palabra llegue a buen puerto y que tu palabra dé fruto conforme a tu voluntad. Te damos gracias por ello en nombre de Jesús, amén. Pues muy bien, pues vamos a pasar directos a la palabra. El miércoles pasado estuvimos hablando de un tema que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo. Me impresiona el Señor porque tenemos ya varios miércoles de estar el Señor haciendo como links en los mensajes, que está preparándonos para todo esto que hemos estado viviendo. Tenemos semanas y meses incluso de que Dios nos viene preparando espiritualmente con todo esto que estamos viviendo. Y el miércoles pasado hablábamos acerca del mundo espiritual, de cómo todo esto que estamos viviendo muchas veces nos distrae o nos hace enfocarnos especialmente en todo lo que vemos, en todo lo que estamos en todo el mundo físico, en todo lo que estamos experimentando en lo físico, ¿no? Y eso a veces nos hace distraernos de lo espiritual, distraernos de nuestra relación con Dios, distraernos de entender que Dios nos ha proveído de armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nos ha proveído de una armadura preciosa que es Jesucristo en nosotros. Pues la palabra de Dios nos dice: revístete de Jesucristo. Y que es una vestimenta que nos permite caminar con firmeza, con solidez en todo esto que estamos experimentando. Entonces hablábamos de eso el miércoles pasado, y siempre que hablamos acerca de la armadura, generalmente hablamos de 6 elementos, ¿no? Siempre decimos la armadura de Dios, 6 elementos, y realmente creo, en mi opinión, que son 7, ¿no? Que hay una séptima arma, de la cual el tema que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con eso, pues tiene cierta relación con lo que vimos el miércoles pasado. Y creo que el Señor nos sigue llevando con este espíritu, en el mismo espíritu, a seguirnos preparando, seguirnos capacitando. El Señor nos está
preparando nuestra tierra, está anclando nuestros pies en su palabra, en Jesucristo, para estar firmes en el día malo, ¿no? Como dice ahí en Efesios. Entonces, este mensaje lo hemos titulado Oremos y actuemos. Tiene que ver con esa séptima arma de la armadura de Dios, que es la oración, que realmente quisiera que después de este mensaje pudiéramos en nuestro corazón tener una claridad de lo que es la oración en nuestra vida y el poder de Dios a través de la oración. Y vamos a ver unas cosas que son bien importantes, porque siento que Dios nos está llamando a que oremos y que actuemos, ¿no? Entonces, últimamente a mi alrededor, respecto a esto que estamos viviendo, he estado escuchando dentro de esta como histeria masiva o temor masivo que estamos viviendo. He estado escuchando frases como: ¿por qué Dios permite que nos sucedan estas cosas? ¿Por qué Dios no escucha nuestras oraciones? Hemos estado orando y sentimos que Dios no nos escucha. ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no está haciendo nada? A veces tenemos esa relación con Dios en lo personal, y a lo mejor lo externamos así en lo general o ya a nivel social, pero escuchamos de que si Dios existiera no pasarían esas cosas y tal, ¿no? Y a veces pensamos así, y hay un pasaje que se me hace bien padre, que Dios ya ha hablado en mi vida en otro tiempo, que de una persona, de un profeta, que dentro de una visión que estaba teniendo, como una visión de que estaba orando con Dios, se sentía de la misma manera. Y yo quisiera que lo leyéramos, porque quiero hablar contigo acerca de qué fue lo que Dios hizo, cómo Dios le habló, cómo Dios intervino en su visión, en su tiempo de oración. Y vamos a buscar este pasaje que está en Habacuc, en el capítulo 1, del versículo 1 al 5. Ok, es Habacuc, capítulo 1, del versículo 1 al 5. Y está súper chido este pasaje. Te lo voy a leer, y tú en tu casa pues apunta la cita, busca el pasaje y vamos leyéndolo juntos. Dice: este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Ahora te quiero nada más aclarar que estoy leyendo los versículos de la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera, por ejemplo, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Por eso es que acá en la Nueva Traducción Viviente habla de la visión, y dice: ese es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Y dice: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor, pero tú no escuchas? No sé si te hace familiar, a lo mejor algo que has escuchado últimamente. Dice: hay violencia por todas partes, clamó, pero tú no vienes a salvar. Tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Versículo 5: el Señor respondió: observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Entonces estamos hablando de un pasaje donde Habacuc el pueblo está pasando por una dificultad, donde esa potencia de Babilonia estaba conquistando pueblos, y estaba el pueblo de Dios por ser conquistado. Y Habacuc está teniendo esta como visión, oración con Dios, y le está haciendo estas preguntas y estas expresiones a Dios que son muy similares quizás a las que escuchamos a nuestro alrededor. Y me encanta porque en esa angustia que experimentaba Habacuc, estaba teniendo ese tiempo con Dios, y me encanta porque de hecho el versículo 2 dice: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor, pero tú no escuchas, ¿no? Y
y la verdad es que el Señor nos deja ver en este pasaje muchas cosas. Uno es, el punto número uno es la manera en la que Habacuc estaba resolviendo esa ansiedad o ese temor que estaba experimentando de incertidumbre, que era en un tiempo de intimidad con Dios, que era esta visión, oración que estaba teniendo con Dios y donde él estaba siendo absolutamente sincero. Y yo te quiero invitar a que tú, cuando dediques este tiempo a orar con el Señor, que de eso vamos a hablar un poquito más a fondo más adelante, que realmente seamos honestos con Dios, y Dios no está esperando que tengamos esas oraciones repetitivas o que tengamos esas como oraciones prefabricadas, sino el Señor quiere escuchar lo que hay dentro de nosotros. Obviamente lo sabe, Él conoce más profundamente el corazón nuestro que nosotros mismos, pero es bien importante tener esos diálogos con Dios, ¿no? Y ahorita vamos a hablar que gracias a Dios está poniendo un tiempo propicio para eso, pero ahorita vamos a hablar más a fondo de ello. Pero entonces me encanta porque cuando tú dispones ese tiempo a orar con el Señor, siempre hay una respuesta de parte de Dios. A lo mejor no es en los tiempos que tú estás anhelando, las maneras en las que tú estás anhelando, pero siempre hay respuesta de parte de Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 5, después de que Habacuc está diciéndole todas esas cosas a Dios, de que Señor, ¿y por qué no escuchas? ¿Y por qué tengo que ver que la injusticia y tal y todo eso que está pasando? Y en el versículo 5 dice, el Señor respondió. Entonces, eso me daba tanta paz al leer ese pasaje, que aún en la adversidad, aún en lo que estaba viviendo Habacuc, que probablemente algunos de nosotros pudiéramos sentirnos de la misma manera, el Señor respondió. El Señor responde a lo que nosotros estamos orando, a lo que nosotros estamos clamando, y por eso la importancia de dedicar ese tiempo a platicar con Dios, ¿sí? A decirle cómo te sientes, a decirle lo que piensas de lo que estás viviendo. Y luego, fíjate lo que le dice, porque dentro de todo esto muchas veces pensamos, y es que Dios no está haciendo nada, ¿no? Y fíjate lo que dice ahí en el versículo 5, en la segunda parte. Bueno, dice, el Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense. Dice, pues estoy haciendo algo en sus propios días. Estoy haciendo algo. Dios está haciendo algo. Aún cuando nuestros ojos están viendo otra cosa, aún cuando estamos hablando de lo que está sucediendo en el mundo entero, ¿no? Como sociedad, y también aquí no somos de excepción. Y el Señor, así como le dice a Habacuc, nos dice algo hoy a nosotros y nos dice, pues estoy haciendo algo. Y es bien importante pedirle al Señor que nos permita tener la visión de Él, la visión de Cristo, que podamos ver la película completa de lo que estamos viviendo, porque Dios tiene un propósito con cada una de las cosas que nosotros experimentamos. Dios está haciendo algo, el Señor siempre está obrando, y es bien importante que nosotros lo podamos entender. Habacuc le dice, yo estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. O sea, el Señor nos está diciendo, mira, estoy haciendo algo que aunque te lo explicara no lo creerías. No creerías lo que estoy haciendo, porque tus ojos están viendo algo, tu condición está siendo una que a veces no nos hacemos incrédulos al poder y al reinado de Dios en lo que estamos experimentando, que no nos damos cuenta, nos percatamos de que Dios está haciendo algo, y eso tenemos que creerlo, es palabra de Dios. Y así como Habacuc que trajo paz a su corazón, estas palabras anhelo que te traigan firmeza a tus pies, que te traigan entendimiento de la voluntad de Dios. Y tiene un chorro que ver también. Hace un par de días estaba leyendo en el libro de Génesis la vida de José. Es lo que me tocaba leer, y estaba leyéndolo, y me encanta cómo Dios siempre empieza a atar cosas cuando Dios nos quiere que hablemos de algo. Y la verdad que anhelo siempre que estemos sirviendo al Señor, que estemos hablando cosas que Él quiere. La verdad es que lo último que uno está pensando es
es hablar por uno mismo, sino que de verdad siempre mi oración es: Señor, si me pones ahí es porque tú quieres decir algo, ¿no? No hay nada que yo pueda decir que pueda traer bendición, pero yo sé que su palabra sí la tiene. Y entonces estaba leyendo la vida de José y yo creo que cualquiera que lee la vida de José dices: Señor, o sea, a simple vista pareciera que Dios no estaba con él, ¿no? O sea, era una tras otra, como si las circunstancias que vivimos determinaran si Dios está con nosotros o no. Eso es otro punto bien importante. Vemos la vida de José y pareciera, o pensamos, que las circunstancias que vivimos determinan si Dios está con nosotros o no. Y ahorita vamos a ver un poquito más a fondo eso también. Y pudiéramos ver que en la vida de José, pues Dios no está haciendo nada, ¿no? Pareciera que fuera así. Pero José, cuando leemos su vida y vemos su manera de actuar, su manera de vivir, parecía que José tenía bien en claro que Dios estaba con él, a pesar de todo lo que estaba viviendo, a pesar de todas las experiencias que estaba él atravesando. Y yo, a menos leo su historia y digo, bueno, José estaba enfocado en lo que a él le tocaba hacer, que era tener una relación con Dios y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y yo creo que Dios nos está llamando también a eso. Y lo demás, todo lo demás, todas las demás cosas que están a tu alrededor, esas son cosas de Dios. Son cosas que van más allá de tus manos. Tú tienes que ser diligente, tú tienes que enfocarte en caminar en la voluntad de Dios, en ser disciplinado en tu relación con Dios y disciplinado con tus autoridades y las medidas que nos están pidiendo y todo. Y lo demás, déjaselo en las manos de Dios. Nosotros no podemos controlar esas cosas. Entonces me llama tanto la atención porque la vida de José refleja eso y la vida de José nos enseña eso. Y yo quiero que leamos estos primeros versículos de la vida de José, que está en Génesis 39, del versículo 19 al 21. Y luego vamos a ver, nada más son 2 porciones de la escritura, pero está súper interesante. Vamos a empezar leyendo cuando a José lo inculpan injustamente porque supuestamente estaba tratando de seducir o abusar de la esposa de Potifar, que realmente era ella quien quería tener relaciones sexuales con José. Y José, en su hombría, en su integridad, rechaza siempre la invitación de esta mujer y bueno, ese rechazo hizo que ella, en su molestia y tal, lo inculpara de algo que no había hecho. Y bueno, pues esto es lo que empieza diciendo el 19. Dice: Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José le había tratado. Todos los versículos son de la Nueva Traducción Viviente. Yo te digo, si cambio a Reina Valera. Dice: entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Ok, lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey, a José, que ya lo habían vendido sus hermanos como esclavo, y había llegado ahí, y bueno, todo este cotorreo. Y dice: José quedó ahí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Ay, Señor, dice que Dios estaba con José en la cárcel. Y a lo mejor, como te digo, leemos la historia y decimos: Señor, ¿cómo puede ser si tú estás diciendo que estás con él, pero está injustamente este cuate ahí? ¿Qué está pasando? Y luego dice: el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. Fíjate lo que dice aquí: el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. ¿Sí? Y podemos pensar y decir: a ver, espera un tantito, Señor, a ver, espera un tantito. Tú me estás diciendo que tú estás con José, pero lo tienes en la cárcel a este cuate, o permitiste que eso sucediera. ¿Qué está pasando? Y tal, y empiezan a venir pensamientos a nuestra vida porque no vemos la película completa, porque una de las cosas o las reacciones que tenemos nosotros como seres humanos es que tendemos a vernos a nosotros mismos primero que todo lo demás. Entonces, cuando estamos viendo esto y vemos la vida de José y estamos nosotros pensando y poniéndonos
nosotros en la persona, o sea, poniendo la mirada en la persona y no estamos poniendo la mirada en la película completa, ¿sí? Entonces aquí nos deja ver algo bien importante el Señor en Génesis, en este pasaje, que aún en la circunstancia en la que estaba viviendo José, que para cualquiera de nosotros es una circunstancia de adversidad, dice, pero Dios estaba con él. Entonces, ¿qué nos deja ver esto? Que nuestras circunstancias no determinan si está Dios o no está Dios con nosotros, que era lo que hablábamos hace ratito. Y también algo que me parece súper importante, dice ahí, pero el Señor estaba con José en la cárcel, dice, y le mostró su fiel amor. O sea, las circunstancias que estamos viviendo no nos demuestran, no nos manifiesta o no son tabulador del fiel amor de Dios en nuestra vida. Ok, esto es bien importante. El fiel amor de Dios no está en la sanidad de nosotros. El fiel amor de Dios no está en la prosperidad de nosotros. El fiel amor de Dios, ¿dónde está? Está en la persona de Jesucristo. El fiel amor de Dios está en Jesucristo. Por eso en primera de Juan 4:9 eso es lo que dice, que así se manifestó el amor de Dios para con nosotros en Jesucristo. Y muchas veces pensamos y decimos, es que Dios me manifiesta su fiel amor porque estoy sano, ¿no? O porque me está yendo bien en el trabajo, o porque a pesar de toda esa situación no me he visto afectado. Ve tú a saber, ¿no? Pero nos está dejando ver aquí que las circunstancias no determinan el fiel amor de Dios para con nosotros. Lo determina la persona de Jesucristo, lo determina tu relación con Dios, lo determina el vivir una vida de oración, una vida de comunión con Dios, una vida de diaria de intimidad con Dios. Es tan importante que nosotros podamos, porque es tan fácil pensar de la otra manera, es tan fácil desviar nuestra mirada, nuestra atención a pensar que el fiel amor de Dios está en las cosas buenas que nos pasan, o nada más está cuando estamos bien, cuando está todo a todo dar, cuando todo está funcionando bien. Entonces, fíjate lo que dice más adelante, brincamos del capítulo 39 al capítulo 35, y ya para esto José ya estaba siendo el principal, el segundo en comando de Faraón, ya estaba a cargo de todo Egipto prácticamente. Dios le había permitido interpretar unos sueños que había tenido Faraón, y eso lo había puesto en cierto liderazgo. Y entonces viene el pasaje cuando se encuentra con sus hermanos, los hermanos que lo habían vendido como esclavo y tal, y nos da una revelación tremenda a Dios a través de estos pasajes, de estos versículos que quiero compartir contigo. Entonces Génesis 45 del versículo 4 al 8, ¿ok? Génesis 45 del 4 al 8. Dice aquí, por favor acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. La Nueva Traducción Viviente también. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años darán otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. 8. Por lo tanto, esa es la conclusión que tiene José de esta plática, este diálogo que tiene con sus hermanos. Dice, por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes, y fue Él quien me hizo consejero de Faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¿Okay? Y yo leía este pasaje y decía, wow, Señor, el entendimiento que le estás dando a José, esa revelación, esa claridad que está teniendo José de la película completa. Pero yo creo que entendamos todo esto que estamos hablando de José, que lo pasamos de capítulo en capítulo, así se fueron años, ¿no? Años de estar en la cárcel, años de adversidad,
que vivió José y todo con un propósito. Yo pensaba, neta Dios, o sea, neta era necesario que José viviera todo esto para tú bendecir a tu pueblo. O sea, no lo podías bendecir de otra manera, no podías hacerlo de otra forma. ¿Por qué tenía que José pasar por todo esto? Pero esa experiencia extrema que vivió José le dio una claridad de entendimiento de la película completa. Muchas veces Dios en su infinita misericordia no nos permite atravesar cosas así, y a veces no nos damos cuenta de cuál es el objetivo de Dios, de cuál es el plan de Dios. Pero cuando, así como José, experimentas una adversidad tan compleja, Dios te permite ver la película y entender el propósito de Dios que va más allá de nuestras propias vidas. Porque como te decía hace rato, es algo natural que nosotros nos enfoquemos en nosotros, ¿no? Porque mi reacción para con Dios cuando leía esos pasajes era, neta Dios, tenía que José pasar por todo eso, porque uno está pensando en la persona, uno está pensando en su propia vida cuando lees estas cosas. Pero Dios tiene un plan mayor. Y tiene un plan de edificación, tiene un plan de restauración, tiene un plan de firmeza en nuestra vida, que cuando vivimos estas cosas que son necesarias, porque así lo dice la palabra de Dios en 1 Pedro, son necesarias para fortalecernos y para que el Señor nos establezca y nos mantenga firmes, ¿no? Parados. Entonces esas circunstancias extremas nos permiten ver la película completa de Dios, porque en Romanos 8:28 es bien claro cuando dice, lo veíamos el miércoles pasado también, porque para los que aman a Dios, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, esto conforme al propósito del cual hemos sido llamados. Y eso me hacía pensar mucho en lo que estamos viviendo ahorita, porque tengo amigos ahorita que están en España, con los cuales he estado en comunicación con ellos, buenos amigos que estudiaron conmigo, que tengo tiempo de no ver, pero que nos hemos mantenido en contacto, y pues ellos tienen tiempo de estar resguardados ya en casa y todo. Y me hacía pensar Dios en todo esto, y a veces veíamos el día a día de nuestra vida y veíamos cómo las familias cada vez nos íbamos como haciendo más independientes, como cada quien en sus cosas, como no porque tuviéramos una mala expectativa o una manera de, no lo sé, puede ser que sí, puede ser que no, pero a lo que voy es que veíamos cómo las familias cada vez iban separando y esparciendo más, haciéndose más independientes cada uno, y no veías cómo eso pudiera parar, no veías cómo eso pudiera entrar en reversa, ¿no? Revertirse. Y ahorita estamos viendo cómo Dios nos está metiendo a nuestras casas y nos está permitiendo pasar un tiempo en familia, y nos está permitiendo experimentar este tiempo que probablemente en nuestros años que llevamos de matrimonio nunca hemos experimentado un tiempo así, porque a lo mejor podemos ir de vacaciones y ya anduve de vacaciones un chorro de tiempo, pero no es lo mismo. Estamos hablando aquí de un tiempo de intimidad en casa, de resguardo, donde vas a intimar y relacionarte con tus hijos y tu esposa de una manera distinta. Me decía un amigo, esto que allá en España se comentaba, y decía que esto iba a traer o más niños o más divorcios, y yo le decía a mi amigo, pero también más restauración. Porque tenemos que pensar que todo esto que Dios nos está permitiendo vivir va a traer restauración, y tenemos que estar orando por eso, y es parte del mensaje en el tema de la oración, de que tenemos que estar orando no nada más por nuestra familia, no nada más por nuestra vecindario, nuestra ciudad tal. Tenemos que estar orando porque Dios esté actuando y obrando, como le dice a Habacuc, en todas las familias de la tierra, porque eso es lo que le dice a Abraham. Le dice, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. No consideres a gente que vive en Europa, que vive en otras partes del mundo, como ajenos a esa promesa de Abraham. Todos tenemos acceso a Jesucristo, y Dios nos está llamando. Eso es lo que yo he estado recibiendo de Dios, a que oremos y actuemos. Y ahorita les voy a profundizar un poquito más a qué se refiere eso de que actuemos. Entonces, Dios nos está dando este tiempo, aparte para esa relación familiar. También no tenemos excusas
para no tener ese tiempo con Dios en oración. Siéntate a hablar con Dios. Nada más velo así, siéntate a hablar con Dios y dile lo que piensas, dile lo que sientes. Dios nos está llevando a este tiempo para tener ese espacio con Él. Anoche que estaba platicando con mi esposa del mensaje, con Sammy, y estaban los niños ahí, me decía mi niña acerca de la oración, me decía: papá, es que no orar con Dios es como estar aquí en la casa y no hablar, que no se hablen los papás y los hijos. Me decía ella así. Dice: no orar con Dios es como estar nosotros aquí en la casa y no hablarnos unos a los otros. Y me pareció tan interesante su perspectiva de ver con tanta simplicidad el tema de la oración, pero es verdad. O sea, nosotros tenemos a través de la sangre de Jesucristo tenemos ese acceso al Padre y a orar y acercarnos confiadamente a trono de la gracia y platicar, y así como lo hacemos con nuestros hijos, con nuestras esposas, sentarnos a tener ese momento con Dios, porque el no orarle a Dios es como no hablarle a nuestros hijos o nuestros hijos a nosotros. Entonces yo quisiera que dimensionáramos esta tarde el poder que tiene la oración en nuestras vidas. En Efesios 6, que es retomando lo de la semana pasada, Efesios 6, el versículo 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Esto es lo que viene diciendo después de que termina con la parte de la armadura número 6, y esta viene siendo la parte de la armadura número 7, porque nos está hablando de la oración como algo que debe de suceder cotidianamente, debe de suceder todo el tiempo. Por eso dice: orando en el Espíritu en todo momento. Y escuchaba a un predicador, creo que era doctor predicador, hablaba y decía: qué padre sería, o qué vida de oración tan padre sería que ni siquiera te dieras cuenta de que estás orando con Dios, que sea tan cotidiano tu diálogo con Dios, que sea tan todo el tiempo, tan en todas las áreas, que no te dieras cuenta que estás orando con Dios, simplemente estás hablando todo el día con Él, ¿no? Qué padre. A veces enfocamos nuestro momento de oración como en un lugar específico, y qué padre que lo tengas, pero a veces tenemos que ser muy cautelosos y precavidos, porque a veces ese lugar pudiera transformarse como que es que nada más en ese lugar me siento cómodo para hacerlo, o si no estoy en ese lugar, entonces como que no lo sé, y no debe ser así. Que bueno, si tienes ese lugar y no pienses de esa manera, para que ores todo el tiempo con Dios y también tengas un espacio donde puedas intimar con Él en tu casa, lo que sea, ¿no? Entonces, pero es una vida de oración. Entonces, por eso en Santiago 5 nos habla acerca de eso, y te lo quiero leer bien rapidito para poder continuar con el resto del mensaje. Pero dice, es Santiago 5 del 13 al 18. Dice: alguno de ustedes está pasando por dificultades, que ore. Alguno está feliz, que cante alabanzas. Alguno está enfermo, que llamen a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados serán perdonados. Yo te digo, será importante la oración cuando nos está diciendo: si alguien está enfermo, si alguien, hablen a los ancianos, oren por esas personas. Dice: confiésense los pecados en el 16, unos a otros, y oren los unos por los otros. Mi amigo, nunca subestimes el poder de la oración. Lo hemos hablado aquí muchas veces. El poder de la oración tuya con Dios y entre nosotros, en tu casa. Oren, ora por tus hijos, ora por tu esposa, oren juntos por lo que está pasando, oren, dediquen tiempo de su día a orar juntos, a orar en lo individual. Es bien importante. Por eso en la armadura, ese equipamiento que Dios nos dejó espiritual para todo lo que vivimos, porque nos dice claramente Dios a través del apóstol Pablo: no hay lucha contra carne y sangre. Esas son las armas, y son poderosos en Dios para destrucción de fortalezas. Oren, ora por tus hijos, ora por tu esposa, ¿ok?
Y dice, para que sean sanados, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Ok, entonces nos habla Elías de uno de los, la palabra inclusive cuando están en el monte, en la transfiguración, está Jesús, está con Moisés, está con Elías como representante de los profetas y Moisés como representante de la ley. O sea, Elías es una persona que es considerada como uno de los más grandes profetas o el mayor profeta. Y dice, él era igual que tú, con pasiones hizo igual que tú. ¿Sí? Y él clamó al Señor y pasaron cosas. ¿Por qué? Porque lo que Dios le dice a Habacuc es que le respondió y que él estaba haciendo algo. Y nosotros tenemos que tener en claro eso. En ningún momento pienses que Dios no está haciendo nada. En ningún momento tengas esa percepción de tu vida, de lo que estás viviendo. El Señor está respondiendo a la oración y el Señor está haciendo algo hoy en cada cosa que estamos viviendo, ¿ok? Por eso también te quiero leer este pasaje de Judas, del versículo 20 al 21 primero, y ya vamos a entrar en el tema de la segunda parte del título que dice, oremos y actuemos. Fíjate lo que dice en Judas 20, 21 primero, y luego vamos a leer el versículo 22, pero dice: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo, y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. ¿Ok? Bien importante esto que estamos viendo aquí, que nos habla acerca de la oración, que dice orar en el poder del Espíritu Santo. Debemos edificarnos unos a otros. Esa es la Nueva Traducción Viviente también. Ese es el libro de Judas. El contexto es que nos viene hablando acerca de las falsas enseñanzas y está dando esa indicación Judas a la iglesia, decir, ¿sabes qué? Tenemos que estar edificándonos en la santísima fe y tenemos que orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. ¿Ok? Esto es bien importante porque lo que nos mantiene seguros en el amor de Dios no es nuestra condición, no es nuestra circunstancia, no es mi cuenta de banco, no son mis capacidades, no es mi confianza no está puesta ahí, mi seguridad no está puesta ahí, mi seguridad está en Jesucristo. Y dice, ora a Jesús para que el Señor se manifieste a ti y puedas estar seguro, ¿sí? En el amor de Dios que es Jesucristo. Importantísimo. Y luego, generalmente cuando vemos este pasaje, Judas, siempre la cita se refiere al versículo 20 y 21 cuando hablamos acerca de la oración y orar en el Espíritu y tal. Pero en el versículo 22 nos da una revelación bien padre que tiene que ver con la segunda parte del título. Y dice, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Bien importante. Fíjate lo que dice, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Si seguimos leyendo este versículo 22, nos deja ver el Señor algo bien importante. Nos habla de la oración en versículo 20 y 21, pero luego da un pasito más adelante. No te quiero dar el mensaje que quiero reiterarte que la oración es poderosa, que la oración es una herramienta que Dios nos ha dado y que es suficiente en nuestra relación con Jesús. Cristo es suficiente, pero también el Señor nos habla en este pasaje de algo bien importante y dice, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Cuando estamos viviendo tiempos como los que estamos viviendo ahorita, es común ver a nuestro alrededor personas que se están tambaleando en la fe por las circunstancias que estamos viviendo. Y dice aquí, debes tener compasión
de los que no están firmes en la fe. Dios nos está llamando a una acción. Dios nos está llamando a orar por nosotros como iglesia, por nosotros como familias y todo, pero tener compasión por los que están firmes en la fe, estar al pendiente de ellos, estar compartiéndoles palabra. No te estoy hablando desde una perspectiva quizá física, porque en la situación que estamos viviendo, pues no podemos tener ese alcance ya, pero a lo que se está refiriendo de la compasión y a lo que se está refiriendo de actuar es a nosotros ser activos e intencionales en la palabra de Dios, en compartir la palabra. Mira, todas las personas en estas circunstancias de adversidad, Dios pone la tierra propicia para que nosotros podamos tirar semilla, para que nosotros podamos llevar palabra, y esa es la parte en la que te quería compartir, que Dios había estado hablando en mi corazón. De hecho, hablaba con un amigo el día de ayer y me estaba diciendo exactamente lo mismo. Me decía: Luis, el sentir que tengo yo, que Dios ha estado hablando en mi corazón, es que por supuesto estar orando por lo que está pasando, pero también que me levante a ser de bendición, que nos levantemos a ser de bendición al que está siendo débil en la fe. Inclusive dice ahí: y rescata a otros, dice, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. O sea, el Señor está diciendo: levántate, ¿sí? Levántate en esto que estamos viviendo, y ponte a orar, y ponte también a actuar. Ponte también a compartir palabra, ponte también a servir al Señor. Si es en una llamada, si es compartiendo el evangelio a través del WhatsApp, a través de la manera en la que te puedas vincular en comunicación con tus amigos, con tu familia, que en esos momentos generalmente está la tierra propicia para nosotros poder compartir de la palabra. Es bien importante, y es que aparte, al servir al Señor nos da una perspectiva bien diferente de lo que estamos viviendo. El servicio al Señor nos establece la identidad en la cual hemos sido llamados en Cristo, porque la palabra de Dios nos transformamos en siervos de Él, y cuando somos siervos de alguien, le servimos, y cuando somos siervos de Jesús, le servimos a Él. Entonces, el hecho de que estés en casa, el hecho de que el Señor nos tenga resguardados en familia, no quiere decir que son vacaciones con Dios, ¿sí? Sí, es momento, no desaproveches el tiempo, es momento de levantarte en tu casa en oración, y también compartiendo el evangelio a tu familia, a tus amigos, a la gente. Como dice aquí, ten compasión de los que no están firmes en la fe, de los que andan sus emociones desbocadas, de los que no tienen esa seguridad que decía ahí en el versículo 21 en Jesucristo. Es bien importante. Realmente creo que Dios nos está llamando a eso, que aprovechemos bien el tiempo que estamos ahorita viviendo en casa, que aprovechemos bien el tiempo que Dios nos está permitiendo ahorita vivir en esta condición, para que nosotros seamos de bendición a otros. Quiero terminar con un pasaje, con un pasaje que está, con unos versículos que están en Juan capítulo 4, del versículo 34 y 38, y después de esto vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos capacite, que ponga este entendimiento en nosotros, que nosotros seamos esa luz que el Señor anhela de nosotros en estos tiempos que estamos viviendo. Me decía mi amigo, Dios lo ha puesto a él en una posición de a lo mejor liderazgo social, y dice: ¿cómo puedo yo sentarme aquí a decir, bueno, pues guárdense, y bueno, ahí voy a estar orando por ustedes, y que por supuesto es súper importante, pero dice: Dios me está moviendo el corazón a estar orando por ellos y a levantarme para yo ser activo en compartir de Jesús en estos momentos. La gente necesita, está sedienta de palabra de esperanza, de que Cristo pueda llegar a sus vidas, a traer paz y a traer calma, a traer esperanza en esto que estamos viviendo. En ningún momento te quiero decir que la oración no es suficiente, no quiero decir eso, sino que es algo que como veíamos en Judas, va acompañado, dice, orando por ellos y rescatándolos, orando por ellos y teniendo compasión por ellos. Fíjate lo que dice aquí en Juan 4 del 34 al 38. Dice: entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Esta es en la nueva traducción viviente también. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo,
despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Dice el 36, a los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo les envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Y ¿sabes qué, mi amigo? Esta palabra es una palabra que el Señor nos viene dando desde el retiro de jóvenes. Y nos viene hablando a decir, los campos ya están listos. Esto que estamos viviendo es una oportunidad que Dios está poniendo en nuestras manos para compartir del evangelio, para compartir de Jesús. Haz de cuenta que está Dios preparando los corazones de las personas para nosotros poder dar palabra de esperanza. Muchas personas están volteando a ver al Señor a través de este tiempo de adversidad. Muchas personas que a lo mejor antes en su condición de holgura, de salud, de esto y lo otro, no le daba importancia a las cosas de Dios. Y hemos estado viendo que esa situación ha traído como esa apertura. Entonces Dios nos llama y se despierta. Los campos ya están listos para la siega. A lo mejor a uno nos va a tocar sembrar, a otro nos va a tocar ahorita cosechar, pero los campos ya están listos y el Señor nos está llamando a levantarnos y a levantarnos de nuestro lugar y a levantar, válgame la redundancia, la cosecha que Dios ha puesto delante de nosotros. De verdad te invito a que medites esta palabra, que la ores, que intimes con Dios referente a esto, y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas con cada uno de ustedes en el área en donde Dios los tiene, porque Dios tiene un propósito en donde te tiene a ti en ese lugar específico, estratégico, donde Dios te tiene para que tú seas de bendición a otros. Que en este tiempo podamos nosotros ser la luz en medio de la oscuridad, que nosotros podamos ser la sal del mundo que preserve a la humanidad, que nosotros podamos ser, que nosotros podamos tener el carácter de Cristo en lo que estamos haciendo. Amén. Entonces, pues le doy gracias a Dios por este tiempo, esta palabra. Dios me habló muchísimo a mí, te la comparto como algo que Dios habló a mi corazón. Espero haber sido claro con todo lo que Dios puso en mi corazón, con todo lo que Dios habló a mi vida en este mensaje. Y me gustaría que oráramos y que le diéramos gracias a Dios por ese tiempo, y que le diéramos gracias a Dios y que le pudiéramos pedir a Él que nos traiga esta revelación y esta preparación para nosotros poder cumplir ese papel y ese rol que Él quiere que juguemos hoy como discípulos de Cristo, como servidores de Cristo. Amén. Entonces pues vamos a orar. Y bueno, Señor, te damos tantas gracias, Padre, por ese tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es como un refrigerio, Padre, es como un oasis en el desierto, donde en medio de la adversidad, de la oscuridad, podemos llegar, Señor, a beber de esa agua de la cual no volveremos a tener sed, como dijo Jesucristo, la samaritana, que dice: de esa agua que yo te daré no tendrás sed jamás, porque tú y yo sabemos que el único lugar donde habrá satisfacción y paz es en la presencia de Jesucristo. No hay otro lugar. No está hoy por hoy, no está la paz de la gente en sus cuentas bancarias. Hoy por hoy no está la paz de la gente en esos lugares donde a lo mejor en otro momento pensarían que ahí estaba, sino hoy el único lugar donde vamos a encontrar la paz y vamos a encontrar esa satisfacción es en la presencia de Jesucristo. Y yo te invito a que podamos compartir eso con la gente que nos rodea, con la gente que tenemos cerca, que podamos ser esa luz, que podamos ser esos transmitores del mensaje, del evangelio de Jesucristo. Señor, te pido que traigas esa revelación a nosotros, que nos puedas abrir esas puertas, esas oportunidades a compartir el evangelio. Y sí, bien, estar resguardados en casa, pero no estar resguardados en cuanto a compartir la palabra, no estar resguardados en cuanto a ser de bendición a otros, y nada más estar resguardados físicamente, todo lo que está pasando, porque son las indicaciones de nuestras autoridades, Señor, que tú has impuesto, Señor, en nuestras áreas de donde vivimos.
pero que usemos este tiempo para poder nosotros alcanzar personas que a lo mejor en un entorno normal no lo haríamos, Señor. A veces en nuestro día a día ni siquiera abrimos los ojos para ver la necesidad que hay a nuestro alrededor. Que estos momentos, Señor, tú los uses y los transformes, Señor. Si algo me deja ver tu palabra, Señor, es que tú todo lo usas para bendición, todo lo transformas para bendición, Señor. Y yo te pido que esto que estamos viviendo, Señor, lo podamos aprovechar como discípulos tuyos para exponerte, para exponer a Jesús. No vamos a exponer a nosotros ni nada, sino vamos a exponer a Cristo, que es el único que puede traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, te pido que con tu infinito poder, Señor, traigas paz en toda la humanidad, Padre. Que tú puedas controlar, Señor, porque tú tienes el poder sobre todo lo creado, Señor. Este virus, este bicho, Señor, es parte de la creación que se somete a tu palabra, se somete a tu voluntad, Señor. Y yo te pido en esta hora que ejerzas, Padre, todo tu poder sobre nosotros. Te damos toda la libertad, Señor, para que tú lo hagas voluntariamente. Nosotros, Padre, te decimos, Padre, queremos que tú tomes todo control absoluto, Señor, aunque sabemos que ya lo tienes, pero nosotros te lo entregamos en esta tarde, Señor. Esas áreas de nuestra vida que a lo mejor habíamos tenido agarradas por el temor o lo que sea, Señor, aquí te entregamos todo, Señor, todo es tuyo, Padre. Vamos a caminar en tu voluntad y sabemos que tú te encargarás del resto. En ti confiamos, Padre, en ti estamos seguros, en ti tenemos la firmeza de tu palabra, la firmeza de la roca que es Jesucristo. Gracias te damos, Padre, por tu amor, tu misericordia, Señor, y que este mensaje sea de bendición para todos nosotros, Señor. Te alabamos, te bendecimos en nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Pues gloria a Dios y muchas gracias. Nos vemos dentro de pronto y estaremos en contacto. Dios los bendiga.